Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI. Estamos transmitiendo desde el canal 35 en TVUJAT, en el 35.1, si nos quieren sintonizar, por favor. Y si nos quieren escuchar, se va manejando en su coche. Sintonice el radio en la 107.3 de FM de aquí en Radio JAT, pero también estamos en cable en el canal 11. Aquí estamos como todos los martes en este programa Aprendamos Economía, hablando de temas de interés para todos nosotros, a los economistas y los que no son economistas. Estos temas que tratamos nosotros tienen que ver mucho con la vida cotidiana de todas las personas que vivimos en Tabasco, en el país y en el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver precisamente con esta economía nuestra. Pero antes de hablar del tema, sí me gustaría presentar a mis amigos que me acompañan en este programa, al maestro Gildardo y al maestro Bolívar. Maestro Gildardo. Pues buenas tardes, como todos los martes. Hoy nos toca tratar un tema algo teórico, algo abstracto, pero muy importante, sobre todo para entender lo que está pasando en nuestros bolsillos y entender un poco la dinámica de lo que significa una economía de mercado, donde el dinero fue una función básica y fundamental. Creo que vamos a hacer lo más posible de usar poco tecnicismo para que el público que nos escucha podamos comprender la dinámica de este proceso. Muy bien, maestro Bolívar. Efectivamente, maestro Gildardo, de manera que el término de economía lo pueden ver tanto economistas como no economistas. Fíjate que hoy que estamos hablando del dinero, llámenos al canal, porque es un tema interesante. Tenemos el 358-1596, el teléfono aquí, el canal del canal 35 de la UJAT. Pero precisamente hablar del dinero es un tema bastante interesante para todos nosotros. Decían por ahí de que el dinero tiene muchísimas funciones, por ejemplo, de que no lo comemos, pero lo necesitamos para comprar las cosas. No lo insumimos directamente, pero no lo necesitamos para comprar todo lo que necesitamos. Dicen por ahí que ha sido la fuente más importante de crímenes porque asaltan, asesinan y demás por dinero. Es el medio más importante que mueve la economía del país y del mundo, el dinero. Ha revertido una serie de cosas a lo largo de la historia de este instrumento de cambio que va prácticamente desde el siglo V al siglo VII, cuando por primera vez se acuña una moneda. Hay información muchísima de cuándo surge el dinero. Hablamos de los inclusive sumerios. antes de nuestra era, sí. ya se acuñaba. 3.500 años antes de Cristo, la cultura sumeria ya prácticamente manejaba unas barritas de oro y de plata que la usaban como medio de cambio. Es la cultura que yo creo que más aportó a la humanidad, los sumerios. Y si vamos... Valdría la pena, ya que en ese término, ver ese antecedente, ¿no? Porque efectivamente data de la misma historia de la humanidad. Claro. El famoso intercambio entre objetos de aquella época, ¿no? Pero es que ha venido viviendo un proceso histórico y evolutivo el uso del dinero. Imagínate el tiempo de eso, 3.000 años antes de Cristo, y estamos hablando de que el dinero prácticamente reviste esa función. ¿Por qué? Porque el hombre al principio todo lo hacía a través del trueque. Claro. Cambiaba cosas con cosas. Pero yo pienso que era tan difícil manejar entre los hombres el curso de cambiar unas vacas por un poco de maíz o por un poco de pollo. No sé, el trueque es un poco complicado, se hacía un poco complicado ir acarreando. Hace unos días vi en la televisión un programa de la infancia del ser humano y cómo empiezan las hordas a buscarse entre ellas para el comercio. Y en lo que presentan, en la vida de la humanidad se llama ese programa, llevan un poco de carne y los otros llevan como flechas y lanzas. El primero que vi que intercambiaban. Entonces, una mujer olía la carne, quizá captaba el estado de descomposición o no, y en función de eso, el intercambio. El trueque empieza en el ser humano como el trueque es una forma de comercio y el dinero, en lugar de ser suplido
no existía el dinero, sino lo suplían por todos los bienes que se intercambiaban. Ahí aparece por primera vez el comercio y el dinero del cambio, el intercambio que se generaba de los bienes que estas gentes obtenían. Yo siento que es una forma simple de valor, ¿no? O sea, es cierto lo que tú afirmas. También, por ejemplo, más a la antigüedad, el intercambio, por ejemplo, de 2 vasijas de barro por una hacha de piedra, ¿no? Claro. Está implicando ahí algo. Quizás implique, no económico, pero sí un excedente, ¿no? Y ahí se da esas partes de manera fortuita, ¿no? Que más adelante se va a ir perfeccionando ya, porque también en diferentes pueblos, diferentes maneras de expresar el valor, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá en América, el cacao, en Asia... Era la moneda importante ahí. Ok, o sea, generalizado, ¿no? En otras partes eran, por ejemplo, los ovinos, por ejemplo. Claro. Sí, va cambiando. Y quizás una modalidad, hemos escuchado, yo lo he escuchado, que en la actualidad también hay trueques sobre ciertas partes del país momentáneas, y del mundo, ¿no? No se olvida al 100%. Sí, sí. Por ejemplo, vemos nosotros que toda esta parte de la conexión de las monedas las vemos en el mundo, en Asia, en Medio Oriente, los chinos. Revisaba yo que por primera vez los chinos fueron los que utilizaron el papel moneda. Una de las dinastías de esos emperadores, en lugar de dar muchas oro y plata que él tenía, decide con los que llegaban con él el papel moneda. Hace un papel, ya ellos pagaron el papel, acuérdense que inventaron el papel ellos, con el sello real, con una leyenda, y ya no le daba a los comerciantes, a quienes les compraba, ya no les daba oro y plata, sino le daba un documento, papel moneda, a estas gentes. Inventaron un caso que llegaron un indio de la India, con un poco de piedras preciosas a venderse, acostumbrado que le daban oro y plata, y resulta que le dio un papel moneda. Y se quedó el indio de la India, el hindú mejor dicho, para ser más claro. El hindú se quedó perplejo con el poco de papel en la mano y sin sus joyas, sus piedras preciosas. ¿Y cómo aseguraba el emperador el papel moneda? Decía él, si no lo usabas, te mato. Y si lo falsificabas, también te mato. O sea, este emperador, por la ley, impuso en China por primera vez el papel moneda. El famoso curso forzado de un símbolo de la moneda. Pero yo creo que para que el público que nos está viendo en la tele y los que nos están escuchando por Radio Hat, es muy importante, cuando se estudia economía y se trata desde un punto de vista teórico el origen del dinero, yo creo que vale la pena que hagamos un resumen de sus antecedentes. De cómo surge el dinero. Claro. El dinero no se puede entender sin el comercio. Y esto se contradice con algunas teorías. Hay otras teorías que dicen que el dinero es un invento del hombre blanco para promover el comercio. Pero históricamente hay una corriente objetiva que nos explica que el dinero es un resultado del desarrollo del comercio. Y hace rato hablaban del trueque. El trueque, el primer intercambio o la primera posibilidad de que una persona pueda deshacerse de algo de su propiedad y cambiarlo por otro bien que le va a ser útil es a través del trueque. Y cuando hablamos de trueque es que 1 kilo de un producto se cambia por 2 o 3 kilos de otro producto. ¿Proporcional? O sea, de acuerdo a su equivalencia, que vamos a ver cuál es esa equivalencia, ¿no? Entonces, así surgió el comercio, pero en la medida que se desarrollaba el comercio, iban teniéndose problemas para que fuera más ágil, más fácil, porque muchas veces yo quería algo que el que tenía ese algo que a mí me gustaba, él no quería mi mercancía, sino quería la mercancía de otro. Del otro. Y entonces esto complicaba el proceso. O terciaba, porque a veces tú también, el otro quería tu mercancía. Y generaba el proceso de la movilidad, ¿no?, del cambio. Entonces empezaron a ver una mercancía que fuera común, que fuera atractiva y que representara también el valor de todas las demás mercancías. Así empezaron a aparecer mercancías a nivel local
que reflejaban la riqueza de todas las demás mercancías, y como el caso de aquí de Tabasco, ¿no? y de los aztecas, cuando para nosotros el cacao era un producto que nacía aquí, Claro. pero que en Tenochtitlán era el equivalente general de todas las mercancías. Qué gran sorpresa llevaron los españoles. Los españoles, cuando nos conquistan, traían el concepto de dinero, era el oro. Oro. Pero llegan acá y ven que todo el mundo intercambiaba con cacao y dicen, bueno, ¿dónde está el oro? ¿Qué pasó? Bueno, sencillamente El oro. el oro, no el oro. Sencillamente los españoles traían un nivel de desarrollo comercial más evolutivo, más desarrollado. Están viviendo el mercantilismo, acuérdate. El- donde el oro y el la plata era la suplemento, parte de la central. riqueza de las naciones, ¿no? Entonces, el dinero finalmente es producto del comercio, es un resultado histórico. Cuando una mercancía, por sus características técnicas específicas, que permite las facilidades de poder intercambiar las cosas, se agendan Claro. la función de ser el equivalente general de todo el mundo de las mercancías, y ahí el oro y la plata jugaron un papel muy importante. Cuando llegan a ese nivel de que todo el mundo se refiere al oro y la plata, bueno, es cuando aparece la figura y el concepto de dinero. Sí, también llega y se trunca porque tendría que ser divisible, ¿no? Y no ibas a poder llevar tu montón de oro para poder hacer las transacciones. Y se va cada día pues perfeccionando esto, ¿no? Lo Hasta van llegar- trozando hasta en llegar- pedacitos, lo van achatando. ¿Qué? Decían que lo fundían, el oro y la plata, y en unos espacios con arena los aplastaban, ¿no? Entonces, ven, ¿por qué el oro y por qué la plata? Por dos razones. Una, porque es un material dúctil, manejable, que no lo corroe el ambiente, y que no es fácil encontrar oro ni plata en cualquier lugar. Y bueno, eso No se puede falsificar. exacto, y no se puede falsificar. Entonces, esas son las propiedades por las cuales utilizan el oro, no era Se común. puede fragmentar, no se No se perdía puede- el valor. Así es. Había un producto que se lo fragmentaba, perdían su valor, y este no, continuaba su valor. Entonces, pero una de las características. Son las culturas que empiezan a surgir, por ejemplo, la famosa moneda, ¿no? Pero ¿qué les parece si hablamos de la moneda regresando al corte? Excelente. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos aquí en el canal 35 hablando del dinero, que es un factor importantísimo en la vida de nosotros. No lo comemos porque no somos máquinas tragamonedas, pero sí nos es útil para la vida, para vivir la vida en sociedad. Y estamos hablando precisamente con Gildardo y con Bolívar acerca de este tema que nos interesa a todos nosotros, más en esta época que muchas personas no están obteniendo ese ingreso, ese dinero de su fuente de trabajo. Llámenos aquí al canal al 358-1596. Aquí recibimos sus mensajes, sus llamadas, sus opiniones, sus sugerencias y saludos también a este grupo que tiene en sus manos el programa Aprendamos Economía. Bueno, hace un rato, antes que salimos del aire un ratito y regresamos ahorita, le decía a mis amigos un tema importante. Dos. Uno, hablar un poco de la moneda, y la otra es, ¿por qué hablar del dinero? La razón por la cual es hablar del dinero. Yo quisiera que cerraran un poco los antecedentes del origen del dinero y contestar esta pregunta que nos haríamos todos nosotros. ¿Por qué hablar del dinero? ¿No? Hablamos de la moneda. La moneda, ¿dónde está en su origen? En Europa, donde los mismos los egipcios, ya ves que tenían también una moneda de oro que le abría un hueco en medio y le llamaban moneta. ¿Y qué hacían ellos? Esto lo usaban para su intercambio. Y de ahí viene el origen de la palabra moneda. La achacan mucho hasta Carlomagno, ¿no? Que también hizo una moneda que se llama tetradracma. Y es decir, vemos nosotros cómo el dinero ha ido evolucionando y al final de cuentas el dinero queda como tal, con nombre, de la palabra denario, ¿no? La palabra dinero, ¿no? Sí. Y ahí se va originando todo lo que conocemos hoy como dinero. ¿Qué es hoy el dinero? Una serie de cosas que se manejan y podemos entender el dinero como un concepto que tenemos el dinero, que puede ser cualquier cosa
de valor que se utiliza para cubrir cualquier pago o saldar alguna deuda. No hay una definición que dijéramos es dinero, es metal, es oro, es esto. No. Los economistas contemporáneos que se han atrevido a definir el dinero le llaman precisamente cualquier objeto de valor que se utiliza para cubrir cualquier pago y saldar deudas. Ese es el concepto muy general que hay dinero. Sí, ¿Por qué hablar del dinero? Sí, efectivamente eso, pero sí que debe quedar claro que este es un proceso Claro. de desarrollo de la sociedad. Va adoptando diferentes formas. Es decir, no querrá decir que a nivel mundial sea esto aparte así, no, Claro. sino que cada sociedad van desarrollando y van adoptando diferentes formas de ese valor Claro. hasta llegar a la que estamos hablando, de la forma dinero, dinero como una medida universal. Que poder mide todas las intercambiar. cosas, ¿no? Tiene varias acepciones el término dinero. ¿Por qué hablar de dinero, Gildardo? Bueno, escuchándole sobre la historia de la dinero. moneda y del dinero que estaban mencionando, mira, considero que hablar del dinero es tan sencillito. Yo me haría una pregunta para contestar lo que estás diciendo. Ajá. Yo preguntaría al público de todo lo que ustedes usan a diario o consumen a diario, ¿qué cosas lo producen directamente cada uno de nosotros? ¿No? Todo lo compramos. Todo se compra, todo se tiene que ir a una tienda departamental, a la tiendita de la esquina, al comercio, para adquirir todo lo que vamos a consumir, sean bienes materiales, bienes de servicio. Entonces, aquí viene la pregunta, el dinero es un instrumento que nos vincula al consumidor con esos bienes que hay que comprar, que adquiere una gran importancia, como nunca más se había visto en la historia de la humanidad. Pero regresemos, ¿qué es el dinero? O sea, ¿por qué es importante el dinero? El dinero es importante porque sin dinero sencillamente estaríamos aislados como seres humanos. Ahorita, en esta etapa de nuestra vida. Sí, pero ¿cómo nace el dinero? Que era lo que estábamos comentando. ¿Cómo ese proceso del dinero, en la medida en que se va desarrollando el comercio, van apareciendo una diversidad de funciones? Hablaban de la moneda. Creo que el concepto de dinero, y eso sí me gustaría dejarlo claro, hay una corriente, la corriente objetiva, que la cual en lo personal simpatizo. El dinero es cuando la mercancía oro se vuelve el equivalente general de todas las mercancías. Cuando en el comercio todo el mundo se refería al oro como esa mercancía especial que le permitía ser el equivalente general de todo el mundo de las mercancías. Esa es la forma dinero, es el dinero. El dinero nos lleva a otro nivel, para irnos entendiendo. Cuando ese dinero se da en magnitudes, se conoce la forma precio o el precio de las mercancías. Primero se define qué cosa es el dinero. Cuando el oro es el equivalente general, el oro es el equivalente general. Esa mercancía oro permite definir como dinero. Cuando el oro, en una de sus funciones, patrón-precio, se define en cantidades, que es la famosa onza Troy. ¿Por qué la onza Troy? Bueno, porque la onza Troy es una unidad de medida de inglesa y es la referencia para fraccionar a ese metal, a esa mercancía que se llamaba oro o plata. Entonces la onza es un peso en gramos y esa medida fue la que permitía que una cantidad de oro sirviera para intercambiarse por otra cantidad de mercancías. Y esto le da la figura precio, ¿sí? Sí. Pero hay una diversidad de funciones del dinero. Claro. En esa parte que tú estás diciendo es donde aparecen ya las funciones, ¿no? Dos en específico, las más genéricas, claro. Y otras más. Que vamos, claro. No sé si lo vamos a hacer así. Sí, aquí yo, por ejemplo, me atrevería a que opináramos sobre yo encontré 4 funciones que tiene el dinero. La primera, medio de cambio de pago. 2, unidad de cuenta. 3, almacén de valor. Y 4, patrón de pago diferido.
¿Por qué medio de cambio de pago? ¿Por qué medio de cambio? Porque permite precisamente agilizar el proceso de circulación de la mercancía. ¿No? ¿Por qué Y medio de pago porque mide el valor de toda la mercancía. Medio de cambio y medio de pago. Bueno, al medio de cambio, quizás la expresión sería medio de compra. Porque se intercambia por bienes. El medio de cambio, medio de pago o medio de compra, o sea, tiene sus diferencias. Claro. El oro, cuando ejerce la función físicamente Pero presente. de dinero. El oro, en su función de dinero, cuando es equivalente y está físicamente presente, cuando una cantidad de libras esterlinas en peso de onza se intercambia por una cantidad, por un volumen X de mercancía, está ejerciendo la función de medio de compra o de cambio. Eso ahí es una función. Una función. Cuando tú vendes algo y no recibes el dinero al momento, el dinero queda como un compromiso de pago. Pero eso da origen al crédito. O sea, el dinero como medio de pago no es más que el origen del crédito. Es decir, tú vendes algo, pero no recibes el dinero de inmediato, claro, sino que lo vas a recibir posteriormente. Sí, se llama pagos diferidos. Ahí la función del crédito es la que aparece en el dinero. Entonces, es muy claro, como medio de pago es un pago a futuro. Así es. Como medio de cambio o de compra es con otras mercancías. Físicamente al momento. Y la otra función es unidad de cuenta. Parece que nuestras cuentas la manejamos nosotros en la moneda doméstica. Nuestra moneda doméstica se llama peso. Todo lo que nosotros realizamos en este país, todas las transacciones que realizamos nosotros en este país, se paga en pesos. Si depositamos en el banco, depositamos pesos. Y si retiramos del banco, retiramos también pesos. Esa es una unidad de cuenta, es una función que tiene el dinero de acuerdo a la moneda que se maneja dentro del país. Sí. También otra es importante es la de acumulación, ¿no? Claro. Y eso permite la especulación también. Claro. Otra función, como ustedes, antes que nos vayamos al segundo corte, al tercer corte, es la función de almacén de valor. Las monedas por sí solas, el billete que pudiéramos tener en la bolsa, a ver si saco alguno, si guardo uno por aquí, ¿tú tienes alguno por ahí? Aquí este billetito de 20 pesos, por sí solo no tiene ningún valor. Por sí solo no tiene ningún valor. ¿Por qué razones? Porque es papel moneda. Esta no tiene valor porque no tiene ese hecho, lo fabrica el Banco de México en este país. ¿Pero por qué tiene valor? Por una sencilla razón, porque nosotros lo aceptamos y se le conoce con el nombre de moneda fiduciaria. Fiduciaria es la confianza que le tenemos nosotros a la moneda al aceptarla. En el momento que dejemos de aceptar ese papel moneda, ya no hay confianza en la moneda. En los países donde hay alta inflación, su moneda, su comercio lo manejan en divisas, como el caso del dólar, como el caso del euro, ¿no? El euro. Entonces, esa confianza de aceptarla, que le da valor a la moneda, porque es el respaldo que tiene el gobierno, porque es el respaldo que le da la economía, es la aceptación nuestra. Pues se conoce al peso y a todas las monedas como una moneda fiduciaria. Sí, o sea, su valor es intrínseco, ¿no? Claro. Por ejemplo, una moneda de 10 pesos pues no vale 10 pesos. O sea, es decir, está respaldado, pues, en este caso por el banco, ¿no? Respaldado, ese es su valor. Y obviamente aceptado por la sociedad, ¿no? Claro, claro. A mí me gustaría profundizar un poco más sobre ese concepto de moneda. No sé qué tiempo tengamos para el corte. Termina, tú pero el concepto, o sea, el oro, cuando empieza a ejercer sus funciones de dinero, ¿sí? Una de sus funciones es medida de valores. Como medida de valores, da la opción de que salga la moneda fragmentada, el oro fragmentado. Claro. ¿Sí? Entonces, las monedas en oro, con un peso específico, era el dinero que existía. En México, yo me acuerdo de las moneditas de 5, de... El 0720, hasta la de 50 pesos. El centenario, Pero ¿qué sucede con las monedas de oro? Que
el uso, su movimiento se van desgastando. La va depreciando. Cuando una moneda decía 100 gramos de oro, al año, a los 2 años, quedaban 20 gramos. Delgadita. Perdían sustancia de valor, el peso del valor, pero seguían valiendo como si fueran 100 gramos. Eso permite a que otras monedas de otro metal, sin tener el volumen de oro, empiece a sustituir a las monedas de oro. Pero además permite que aparezcan los billetes. Otra de las funciones que vamos a hablar es el patrón de pago diferido y lo comentamos regresando después del corte. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y seguimos platicando con Bolívar y con Gildardo acerca de las funciones del dinero, tema bastante interesante y polémico porque decíamos antes de entrar al programa que algunas economías del mundo que pretenden quitar el dinero, hay otras formas de dinero con el dinero virtual, las tarjetas de crédito, de débito, el famoso Bitcoin que anda funcionando en el mundo y otras cosas que veo el día de hoy acerca de algunas regiones del país que tienen una moneda ahí local. Y bueno, hay gente que está buscando cómo salir de esta situación crítica que tiene la moneda en el mundo. No nada más el peso, sino el dólar y todas las monedas que hay en el mundo están entrampadas con esta recesión que hay y obviamente la gente anda buscando cómo solucionar la problemática financiera que tiene. Gildardo, te quité la palabra antes de que entráramos al corte. Comentábamos que los billetes tienen un origen por un defecto técnico de las monedas de oro o el oro en moneda, que muchos teóricos le llaman signos de valor. Cuando se empiezan a desgastar las monedas, bueno, siguen valiendo igual al mismo peso y lo que se refleja es su signo de valor, porque se respeta el gramaje que originalmente tenía. Esto permite ser sustituido por otro tipo de material y llegar al papel moneda, a los billetes. Pero los billetes, en sus orígenes, se producía la cantidad de billete en relación a la cantidad de oro que lo respaldaba. No es nada más que se ponía la maquinita a producir billete, claro, sí, sino que el papel moneda, los billetes, tenían un respaldo en dinero oro. Metálico, dinero oro o plata normalmente, que fueron los dos metales que estuvieron compitiendo esas funciones del dinero. Y esto llega hasta los 70. Porque una cosa es la unidad monetaria a nivel nacional, donde cada país tiene una unidad, claro, otro es el peso, pero a nivel mundial se seguía manejando una unidad única, claro, que era el oro, el oro mundial, el patrón oro, que se manejaba en lingotes y que Estados Unidos lo mantuvo con un sinfín de modificaciones hasta el gobierno de Nixon, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que inundaron a Europa con el eurodólares, con el billetito verde, y cuando los países europeos le exigieron al gobierno norteamericano, oye, dame mi oro, el oro que representa estos billetes, Estados Unidos se declaró en quiebra y dijo, no tengo. Y en esa época era el 30% del valor en oro que ya representaba el dólar. Bueno, ¿cómo fueron manipulando? Bueno, regresamos a las funciones del dinero. Bien. ¿Algún comentario de las funciones tú? Sí, bueno, lo que yo iba a comentar nada más, que cuando deja de ser el patrón oro, en el caso de México, para poder acuñar monedas, también ese metal de cobre también se fue depreciando, pero luego agarró un valor por encima del que tenía, ¿no? De manera que se empezaban a acumular para poderlo fundir porque valía más como
como cobre mercancía. que como moneda, ¿no? Claro. Esa parte de Fíjate que me gustaría que analizáramos la última función que tiene el dinero, dentro de lo que yo investigué aquí, es la de patrón de pago diferido. ¿Qué es eso? Normalmente nosotros depositamos en el banco pesos, generamos créditos o pedimos préstamos en pesos y tenemos que pagar nosotros intereses en la moneda local. Y si tú pides pesos, créditos o préstamos en pesos, seguramente vas a pagar a plazos esos intereses que te cobran por ese dinero que te da el Banco Central y son pagos diferidos, pero en la moneda doméstica. No lo puedes ejercer, obviamente, dependiendo de cómo tú te muevas en la economía mundial, pero si estos préstamos o estos créditos tú los buscas aquí en el país, entonces vas a hacer esos pagos diferidos en pesos. Esa es una función que tiene. No es otra cosa más que todo lo que tú ejerzas, todo lo que tú busques en la economía, vas a pagar con la moneda doméstica. Es una función que tiene. ¿Y por qué de valor? Porque puede almacenarse y no puedes guardarlo, no se te echa a perder, digo yo. No sé, La inflación te lo va deteriorando, ¿no? Pero sí, es una de las cosas. o Otra el cosa banco que te lo va actualizando, ¿no? Si lo puedes meter en el banco. está bien, yo creo que sí. No, decía algo. No, son las funciones del dinero como medio de pago, el crédito. Yo creo que el crédito es una de las funciones poco analizada, poco estudiada. ¿Cuál? El crédito, los grandes mercados consumidores, fundamentalmente en los países desarrollados, no se podría entender la dinámica de su crecimiento sin la función del dinero como medio de pago o crédito. El ejemplo más claro es aquí los vecinos de Estados Unidos. En Estados Unidos se nace, se vive y se muere endeudado. O sea, el buen ciudadano norteamericano es aquel que está endeudado. Un ciudadano que no tiene deuda en Estados Unidos no es ciudadano norteamericano. No es sujeto de crédito. No es ciudadano norteamericano. Acá nosotros estamos en una etapa muy difícil en ese sentido. El crédito lo vemos como algo negativo, desde la tienda de la esquina que te ponen hoy no se fía, mañana sí, y ahí la llevan, ¿no? Pero los créditos que se manejan aquí no tienen, si hablamos de competitividad, de los pagos que se hacen, los precio, vínculos con las tasas de interés que se pagan, por ejemplo, en Estados Unidos. el precio del dinero que es caro. Carísimo, y son los bancos extranjeros los que están haciendo negocio. El gran negocio en este y no hay país. forma de ordenar esto. No, porque ellos inclusive le exigieron al Banco de México muchísimas cosas, como la tasa de redescuento ya no se aplica. El más manejan en sus reuniones a su antojo lo que ellos dicen que haga el Banco de México. ¿Decías algo, Bolívar? Bueno, el que no fía, a lo mejor fue a buscar a alguien que no le pagó. Y por eso no está fiando, ¿no? Pero sí es cierto. O sea, bueno, aquí hablamos de una circulación de la mercancía. Y esto que habla de pago diferido, pues se ve pues, que la única manera de poder expandir el mercado es mediante esa negociación que se haga, ¿no? Esa que se hace, ¿no? Y fíjate que sí ha habido alguna apertura y alguna flexibilidad en la política de crédito. Por ejemplo, han expandido los pagos. Ahorita tú sacas un automóvil y te dan hasta 70 meses para pagarlo. Y te dicen, llévatelo hoy y empieza a pagar en 5 meses o el próximo año. O el seguro gratis y todas sí, estas cosas. Pero la tasa de interés quizás es el talón de Aquiles de consolidar una política de crédito crediticia en nuestro país, porque los bancos se pasan de gandalla. De la raya. De gandalla. Fíjate, aquí el dinero es caro en México, no en Tabasco, en México. Yo revisé algunos datos. Esto es barato el dinero. En Japón casi no te cobran intereses por dinero que tú pidas. En los países desarrollados, el precio del dinero es más barato que aquí en este país. Estamos hablando ayer en programas pasados analizábamos la situación de los intereses que se pagan en este país. El precio del dinero en México es carísimo. Yo checaba que en Japón está pagando el 2% por lo que te dan prestado, o a veces hasta el 1%. En Europa esas tasas se manejan, y entonces yo creo que es el 4% que tú pagas. Entonces, aquí no puede despegar la inversión de bienes y la inversión en general,
y no pueden despegar los préstamos, no pueden moverse el dinero en el país como se espera. Así inclusive cuando el Banco de México, el Fondo Monetario vino a dar instrucciones de la inclusión, de que las gentes tuvieran acceso al dinero, no se puede porque son tasas de interés que se pagan altísimas. Sí. Altísimas. Sí. Entonces, eso hace el freno al acceso al dinero. No entras porque es dinero caro. Europa y Japón tenían tasa cero de interbancaria, o sea que entre bancos se pueden prestar, los bancos les pueden dar dinero, el Banco Central a un banco privado sin ningún costo. Y a ti te lo dan baratísimo. Y aquí el Banco Central ya lo cobra el 7%. Fíjate, el 7% de ellos, y de ahí para arriba lo que estoy afuera, ¿no? Y lo que viene todavía. Claro, entonces, por eso el dinero en este país se ha hecho caro. Y por eso no fluye los préstamos, por eso no fluyen los créditos que se buscan con la banca, con los carros, con las casas, porque es carísimo el dinero aquí. El crédito. Y decía Gildardo Atiname hace un ratito, quien está haciendo el gran negocio con el dinero de nosotros es la banca extranjera. Porque no vamos a negar que de todos los bancos que hay en México, solo 2 son nacionales. El resto, aunque conservaron el nombre de los bancos que eran mexicanos, ya no son mexicanos, son transnacionales. Más uno, ¿no? Uno, y los otros que están haciendo, ¿no? 1 o 2 que están por ahí. Los de los pequeños departamentales que vienen armados. Ajá, pero el más fuerte, el Banco Fuerte de México, es el único mexicano. El único que ven. Es el único, ahí todos son extranjeros. Y por eso esa banca no se va de aquí, porque está haciendo el negocio de su vida. Es un buen lo mercado. Que no cobran en sus países, lo que no cobran en Japón, lo que no cobran en Europa, en su propio país de origen, se lo están llevando de aquí a este país. Entonces ahí el Banco de México como que le falta regular esa parte de los bancos, de que el dinero se ha hecho caro. Se ha hecho caro últimamente. Entonces por eso es importante pensar de que también el dinero es un medio, tiene un dinero mercancía. ¿Por qué es dinero mercancía el dinero? Porque se utiliza, lo que tú decías, para el cambio. Porque todos los pesos, en este caso es nuestra moneda doméstica, lo usamos nosotros precisamente para el intercambio. La pregunta que nos haríamos antes de irnos, todavía nos falta un tramo, estar un poco aquí, es, empecemos a ir hablando dónde se encuentra el dinero, otras versiones que hay del dinero, porque no nada más la moneda metálica, no nada más el dinero, papel moneda, sino en los tiempos actuales las economías del mundo han querido prescindir del papel moneda, han querido prescindir de la moneda metálica, han querido prescindir de muchos usos de dinero y han optado por otras propuestas de dinero. Otras formas de dinero. Entonces yo creo que hablar un poco en dónde se encuentra el dinero. Hace un rato comentamos de que el Banco de México es el que rige en nuestro país todas las acciones que se tienen que tratar sobre el dinero. Él rige a toda la banca que hay en el país y a la oferta monetaria. ¿Qué es la oferta monetaria? Es la cantidad de dinero en circulación que existe en la economía. Todos los billetes, monedas, pagarés, cheques de viajero, todo eso es la oferta monetaria, la masa de dinero que circula y que se utiliza para las transacciones comerciales de nosotros. Esa es la oferta monetaria. ¿Quién maneja eso? El Banco de México. Y naturalmente que estos temas que estamos analizando nosotros, el Banco de México tiene que ver con todo esto, pero luego que regresemos del corte, vamos a analizar dónde está el dinero y las otras formas virtuales de dinero. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y seguimos platicando del dinero, fíjense, un tema bastante interesante, pero llámenos aquí al canal, estamos en el 358-1596 para atender sus llamados, sus mensajes. Si va en su coche manejando, sintonice el 107.3 de FM, y también en el cable estamos en canal 11 para que nos reciba en su hogar. Platicamos con Gildardo Incomoliva acerca del dinero y la pregunta mejor que nos podemos hacer nosotros ahorita: ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero?
¿Dónde está el dinero? Buena pregunta. ¿Dónde en tu bolsa? Bueno, como dice Gilberto, aquí lo tenía hace rato. Siento que esa pregunta ni se pregunta, ¿no? Pero siento que está concentrado, el dinero concentrado en instituciones crediticias para hacer revolvente este ciclo, pues. Yo digo que se encuentra en la banca, ¿no? Una de sus funciones básicas del dinero que no hemos mencionado, que es el que se conoce como el curso del dinero. O sea, el dinero está en la circulación. ¿Qué debemos entender por circulación? No confundamos el dinero en la circulación, que es lo que permite el cambio de una mercancía por dinero, con el dinero atesorado. No, el concepto de dinero, el concepto de dinero atesorado no es el concepto de tesoro que tiene. No se vayan por ahí. La cosa es que el dinero tiene, en su curso tiene dos opciones. Estar en la circulación, ¿qué es la oferta monetaria? Que es el que está moviendo el intercambio, el proceso de intercambio y todo eso. Y si no participa allí en la circulación, al estar fuera de la circulación se conoce como atesoramiento. Claro. No es el concepto de tesoro, que metía, ahí se deriva que enterraba, el término, ¿no? Porque lo guardabas, o sea, ¿no? Lo guardas en aquel el banco dinero, ahorita, ¿no? los billetes que ustedes traen en su cartera en estos momentos están atesorados, no están participando en la circulación, pero lo traen, o sea, en cualquier momento se incorporan al comprar un producto, un bien, una mercancía, entra ese dinero a la circulación. La circulación no es desplazamiento físico del dinero de un lugar a otro. El concepto de circulación es el intercambio, el cambio de forma. Los usos que le des para comprar cosas. Uno tiene dinero, se desliga del dinero por obtener una mercancía, un bien, la famosa metamorfosis de la mercancía, cambio de forma. Dinero por mercancía. Por valor de uso y el dinero. Sí. Entonces, el dinero está en la circulación. Dentro de ese proceso de circulación del dinero, los bancos juegan un papel muy importante. Ahí a se los encuentra bancos, el dinero. no necesariamente bueno, en tu bolsa, en el banco, en tu cartera. Los bancos tienen ahorros, o sea, tú puedes tener tu ahorro en el banco, así es, pero ese ahorro puede estar dado ya en una línea de crédito a un particular o a una empresa, ya no está en el banco. Es que ese ahorro de él es mi dinero. Sí. Entonces el banco lo está moviendo para otro lado. Para esa parte, o sea, por eso es que se dice, bueno, lo puedo sacar de la circulación. Ese es el mejor negocio. Entonces, ¿a dónde se va? ¿No? Bueno, podríamos hablar de una concentración, podríamos hablar de otras partes donde pudiera estar. Es que el banco es el mejor negocio de su vida, porque tu dinero se lo da a otra gente para prestarlo, o sea, y además genera inflación, porque el dinero genera ¿qué? Dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? Entonces, bueno, la inflación, ese es otro tema que tenemos que analizar nosotros aquí, sí. Pero realmente así es. El banco mueve tu dinero, el que tú guardaste ahí, el tuyo, y se lo da a otros. Como cuando hablábamos y decíamos el fetichismo de la mercancía, por ejemplo, ¿no? Que el obrero, el productor no sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? Claro. Hasta que se ve materializado eso, y confunde que esto es una relación de cosas en lugar de expresarlo como una relación de sociedades. Claro. El dinero también tiene un fetichismo, ¿no? Pero hay mucho dinero. El dinero, en la medida en que se va desarrollando el capitalismo, se va incrementando una diversidad de funciones, ¿sí? Y el dinero cada vez se vuelve un dinero ficticio, ¿sí? Cada vez se va volviendo más complejo vincular sus orígenes. Los bancos captan el ahorro, pero con ese ahorro, o sea, si captan una cantidad, al dar crédito y al volver a recepcionar ese dinero de crédito, siguen dando línea de crédito, siguen generando dinero como medio de pago, lo siguen generando. Entonces, hay una reproducción tremenda del dinero en un banco con el ahorro de... Porque ¿cuántas vueltas da? Y un detalle, por ejemplo, los bancos, con el afán de no sacar el dinero porque lo obtienen en otro lado, generan otras opciones de uso del dinero como medio de pago, las famosas pagos virtuales, ¿no? Las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, hoy el famoso Bitcoin, que es dinero virtual. Entonces, no sale tu dinero del banco, ni sale el dinero de los demás. Con una tarjetita
pagas, compras y haces una serie de Mira, transacciones. entras al Mercado Libre, adquieres un aparatito allí, metes tu tarjeta y la operación con este. Ajá. Ahí esa es tu operación. Por eso te digo, O sea, sale, ya prácti- es otra versión del dinero. El dinero, el banco no quiere que salga porque lo tiene usando en otro lugar. Ajá, pero... Y es muy probable que hasta almacenado esté. Sí. Lo que pasa es que cambió de forma, pero Claro, sigue siendo... Sí, sigue siendo pero no es que no salga. Lo que pasa es que la modalidad es virtual. Así como tú estás haciendo una transacción virtual con ellos, sus líneas de crédito, te dan una línea de crédito virtual que pagas y te dan y la tendencia es que cada vez se va a Usas usar menos liquidez, físicamente, menos tarjeta. el dinero se va a ir Retirando un poco. retirando. dinero en efectivo. Y además eso por diversas cosas. Nos van a tener mejor controlado para pago de Así impuestos, es, para así ver es. dónde andas. Si tú imagínate, te andan buscando con tu tarjeta de crédito, si haces una compra en Donde Chedraui de hay, aquí, sí. mira, aquí está José Juan comprando acá en Chedraui, No Las Américas. no olvides que hay manejo ahorita de los famosos puntos. He visto unas películas de ficción y que dicen ahí, tengo tantos puntos, me quedan tantos puntos, con esto compro tal cosa. O sea, ya no aparece el dinero en esas películas. Lavado de dinero. Claro. No hay lavado de dinero. No existe esa parte, ¿no? Yo creo que por ahí el dinero tiene muchísimo que ver en la Cambia vida la diaria forma, nuestra, ¿no? pero sigue siendo las funciones, ¿no? Los Definitivamente. principios del dinero van a seguir rigiéndose y en ese sentido sus funciones se van a ir volviendo un poco más Vayamos complejas, cerrando más complejas. este programa porque pero- ya estamos en la recta final del programa. Hildardo Bolívar, vamos Sí, a ver, ¿qué opinión tienes tú con respecto a este tema de la Bueno, cuestión del con dinero? respecto a los fondos de pensiones, pues, un tema que ya vimos Ajá. el días pasados, pues es lo que va a esperar hasta tu retiro, ¿no? Claro, Un dinero con menos valor. la persona que trabaja también Pero, es otro problema sí. que hay, ¿no? Claro, pero ya cuando se tenga la edad de retirarse, su valor del dinero será la mínimo. Se expresa en menos, ¿no? Menos. Menos Pierde poder su valor ahí. adquisitivo, menos valor, no valor, sino menos cantidad Cantidad allá. prácticamente. Ahora, porque- esto en contraposición con la tecnología, pues porque cuando ya lleguemos a esa parte, todo se va a manejar de manera electrónica. Sí, porque incluso hasta los mismos bancos actuales te dicen, ¿saben qué? Si usted hace uso de su tarjeta de débito 6 veces al mes, ya no te cobro, no sé, lo que cobra el manejo de tu tarjeta. Entonces, esas son cosas que vas viendo, como tú decías hace un rato, se va retirando cada día más el uso del Y hay más dinero. control, por ejemplo, en tarjeta de crédito, cuando tú tienes tu límite. En tarjeta de débito, lo que tienes disponible ahí, ¿no? Y en el Bitcoin, lo que tienes ahí como dinero Es virtual. diferente, o sea, es muy complejo el Bitcoin porque es lo que no manejas nada. No, es una Es una una- moneda especulativa En no la que nos funciona ponemos de acuerdo tú y yo y Pero que al final de cuentas Pero va al banco, el banco te da referencia sobre lo que tú No, pagas, ¿no? no. Es virtual. es virtual, o sea, es que nos ponemos de acuerdo los tres y cuánto va a valer. Sí, se requiere. cómo de le una hago para se comprarlo requiere con de una el tarjeta, proveedor? No maneja el dinero. Pero no lo fabrico yo, tengo que comprar con proveedores, el proveedor me maneja dinero. No. ¿Qué les parece si luego vemos un Esa tema parte de especial libertad. Pero no nada más de, no Mira, nada más de eso, el vamos a hablar de la dinero, criptomoneda. mientras exista una economía de mercado, va a haber dinero. El dinero cada vez se va a ir volviendo más sofisticado. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de las nuevas tecnologías y todo eso va a ir facilitando que las funciones del dinero se adapten a todo este Claro. avance tecnológico. Y eso significa que cada vez, bueno, con un plástico vamos a poder hacer todas nuestras Maravilla. transacciones. Y eso sencillamente no es de que desaparezca el dinero, sino que el dinero, haciendo uso de las nuevas tecnologías, se va a poder desarrollar mecanismos de controles, de una diversidad de cosas que actualmente no se pueden. Cuando manejas dinero en efectivo, no puedes rastrear. Ahora ahí Ahora vamos se a va, estar muy bien controlados. Control. Es decir, vas a comprar un periódico en la esquina de tu casa con tu tarjeta. Allá vamos. No vas a llevar efectivo. vaya. Entonces, sería conveniente, no sé si en un programa diferente, hablar de este tema. Sí, Las fíjate que criptomonedas es lo que está hablando. Fíjate que sí. Fíjense que este invento del hombre, por facilitar las cosas, sus transacciones comerciales, para hacerse la vida más fácil, va llegando un momento en que ya el uso de esta El mercancía dinero en efectivo. o dinero en En efectivo efectivo. va a llegar que ya no es necesario manejarlo.
va sofisticándose el manejo del dinero, el manejo de las transacciones comerciales, que para eso es creó el dinero, porque se buscó con él prácticamente facilitar todo, de no ir cargando vacas, granos o aves por intercambio, por el trueque, sino facilitar los primeros que manejaron el oro y la plata como medio de cambio y vivió todo un proceso evolutivo, cortarlo, imprimirlo, hasta lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿no? Estamos usando un plástico y ese plástico abre todas las posibilidades de comprar y de vender, abre las posibilidades de comerciar con cualquier comercio. Incrementa las ventas. Además, entonces vemos nosotros que el dinero va sufriendo un proceso evolutivo a lo largo de la historia del ser humano. Es algo que inventó el hombre que te hace, que dentro de muchas cosas, ese dinero es, si tienes dinero eres una persona de éxito, pues si tienes dinero, fuente de valor y muchas cosas. Yo creo que el dinero tiene que ver mucho en la vida del ser humano. Fíjate bueno, ya hemos llegado hasta el final del programa. Y yo creo que, perdón, que te quité la palabra un ratito, tienes unos 30 segundos para concluir. Sí, no, con lo que decía Gildardo, clásico en un sistema capitalista de producción. Lo vemos en los teléfonos, ¿no? Que alinean el consumo. Claro. Eso es lo que estamos viendo, pues. El dinero. 30 segundos. No, ya. hasta la próxima. Bueno, llegamos ya al final del programa. Agradecemos a los que están en la cámara, a estos jóvenes, a los que están en el máster, el maestro Carlos, el productor Lorenzo, estos jóvenes que nos hacen el favor de descubrir el programa Aprendamos Economía. Y a ustedes que nos distinguen con su presencia, de sintonizar este canal de televisión de TV UJAT y oyéndonos por Radio UJAT en el 107.9 FM y por cable también en el 11. Muchas gracias y hasta pronto. El próximo martes. Bien. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.